Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de la definición de los conceptos más importantes de la gerencia financiera internacional. Antes de comenzar, voy a hacer una breve introducción. Mi nombre es Brian Alfredo Castellano Castro, soy ingeniero industrial, especialista en finanzas corporativas, maestrante en gestión financiera. Actualmente trabajo como analista de control financiero de activos fijos en organizaciones del sector BPA. Tengo 12 años de experiencia en el control financiero. Esto quiere decir que tengo experiencia en costos, inventarios, en planificación financiera, en temas de activos fijos y como cost controller de proyectos de inversión corporativa. En este video quiero compartir un análisis sobre los conceptos fundamentales de la gerencia financiera internacional. El objetivo es mostrar cómo interactúa el sistema monetario y financiero internacional, la balanza de pagos, el tipo de cambio y los mercados de divisas, aplicando ejemplos recientes tanto en Colombia como en el contexto global. Este enfoque nos permitirá comprender mejor los riesgos y oportunidades que enfrentan las empresas en un entorno económico altamente interconectado. El sistema monetario y financiero internacional está compuesto por instituciones claves como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales y el Banco Mundial. Su función principal es mantener la estabilidad económica global mediante préstamos, supervisión y coordinación de políticas monetarias. Por ejemplo, el FMI actúa como prestamista de última instancia cuando un país se enfrenta a desequilibrios en su balanza de pagos, mientras que el BIS coordina a los bancos centrales para promover la estabilidad financiera. Sin embargo, estas instituciones también han sido criticadas por las condiciones que imponen y por su capacidad limitada para responder a choques estructurales. Un caso reciente es la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde sus decisiones sobre las tasas de interés han tenido un impacto directo en economías emergentes como Colombia, generando volatilidad en el tipo de cambio y afectando los flujos de capital. La balanza de pagos. Esta es una herramienta esencial para entender la posición externa de un país. Registra todas las transacciones económicas con el resto del mundo y se divide en tres cuentas principales. La cuenta corriente incluye exportaciones, importaciones y servicios. La cuenta de capital recoge inversiones y préstamos. Y la cuenta financiera refleja los flujos de capital y las reservas internacionales. En el caso de Colombia, durante 2026 se ha observado un déficit comercial cercano a los 5.000 billones de dólares, lo que indica que las importaciones superan a las exportaciones. Este desequilibrio refleja una vulnerabilidad estructural que puede presionar el tipo de cambio y afectar la estabilidad macroeconómica del país. 3. Tipo de cambio en Colombia. El tipo de cambio en Colombia está determinado por múltiples factores, entre ellos los flujos internacionales de capital, las tasas de interés globales, el riesgo geopolítico y las expectativas del mercado. Uno de los elementos más influyentes es el precio del petróleo, dado que la economía colombiana depende en gran medida de las exportaciones de crudo. En este gráfico se observa cómo las variaciones del precio del WTI se reflejan directamente en la tasa representativa del mercado, o más conocida como TRM. Cuando el petróleo cae, el peso colombiano tiende a depreciarse frente al dólar. Esta relación evidencia la vulnerabilidad externa del país y la necesidad de estrategias de cobertura cambiaria para las empresas que manejan deuda o ingresos en moneda extranjera. Este gráfico muestra la correlación inversa entre el precio del petróleo y la TRM. Cuando el WTI disminuye, el peso colombiano tiende a depreciarse frente al dólar. En abril de 2026, por ejemplo, el WTI se ubicó en entre 92 y 95 dólares por barril, mientras las TRM se mantuvo por debajo de 3.700, reflejando una precisión del peso en medio de una moderación del WTI por ajustes de oferta global. Los mercados de divisas, también conocidos como mercados FX, son el espacio donde se negocian las monedas internacionales y se determinan los tipos de cambio. En ella participan bancos centrales, instituciones financieras, empresas multinacionales e inversionistas, realizando operaciones como spot, forward, swap y derivados. Estos mercados son altamente sensibles a factores como la tasa de interés, la inflación y el riesgo país. En el caso de Colombia, la volatilidad del peso frente al dólar ha impulsado a las empresas a implementar estrategias de cobertura cambiaria para protegerse de las fluctuaciones. Comprender esta dinámica del mercado FX es esencial para la gerencia financiera internacional, ya que permite anticipar riesgos y aprovechar oportunidades en un entorno globalizado.
Funcionamiento del sistema financiero internacional en la actualidad. El sistema financiero internacional hoy en día opera en un entorno altamente interconectado. Las decisiones de los bancos centrales, como la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, tienen efectos inmediatos en los flujos de capital y en los tipos de cambio de países emergentes. El FMI y el Banco Mundial continúan desempeñando un papel clave como estabilizadores frente a las crisis regionales. En este contexto, la política monetaria restrictiva de la Fed ha fortalecido el dólar, mientras el BCE ha iniciado recortes de tasas para estimular la economía europea. Estos movimientos muestran cómo la coordinación y las decisiones de las principales instituciones financieras impactan directamente en la estabilidad global. La interacción entre la balanza de pagos, el tipo de cambio y los mercados de divisas se refleja en ejemplos recientes. En Colombia, la TRM cayó de 3.950 a 3.678 pesos por dólar entre enero y abril de 2026, impulsada por la entrada de inversión extranjera y la estabilidad fiscal. Sin embargo, la balanza comercial mostró un déficit de 4.800 millones de dólares debido a la caída de las exportaciones de petróleo y el aumento de las importaciones tecnológicas. Las decisiones de la Fed al mantener tasas altas han encarecido la deuda externa de países emergentes, mientras que los recortes del BCE han fortalecido la llegada de capital europeo a la región. En este contexto, la inversión extranjera directa en Colombia creció un 7,8%, especialmente en proyectos de energía renovable y logística portuaria. Estos ejemplos evidencian cómo los tres elementos interactúan y condicionan la estabilidad económica nacional. Análisis crítico del sistema financiero y su impacto en Colombia. Este análisis crítico muestra una estabilidad aparente, pero con vulnerabilidades estructurales. La TRM en 3.988 pesos por dólar refleja confianza externa, aunque el déficit comercial y la dependencia del petróleo limitan la sostenibilidad. Las tasas altas del Banco de la República buscan controlar la inflación, pero restringen el crédito y el consumo interno. La inversión extranjera directa creció en sectores como energía renovable y logística, lo cual es positivo, pero aún insuficiente para diversificar la estructura productiva. En conclusión, Colombia debe avanzar hacia una estrategia de resiliencia macroeconómica que transforme la estabilidad temporal en desarrollo sostenible y fortalezca su posición dentro del sistema financiero internacional. Conclusiones. El sistema financiero internacional actual combina una alta integración monetaria con la hegemonía del dólar y la influencia de instituciones como el FMI y el BIS. Aunque estos organismos promueven estabilidad, su capacidad para prevenir desequilibrios estructurales sigue siendo limitada ante choques geopolíticos y financieros. En Colombia, esta interdependencia se traduce en vulnerabilidad externa. La balanza de pagos depende de exportaciones de commodities y de los flujos de capital internacionales, lo que amplifica los efectos de las decisiones de la Fed y el BCE sobre la TRM y la liquidez local. La evidencia muestra que los movimientos del WTI y las políticas monetarias globales afectan directamente la TRM y la balanza comercial colombiana. La depreciación del peso mejora las exportaciones, pero el déficit comercial persiste por la concentración en bienes primarios y la baja diversificación productiva. Los mercados FX actúan como transmisores inmediatos de choques externos, reflejando la sensibilidad del peso colombiano frente a variaciones en tasas internacionales y expectativas de riesgo. Colombia debe fortalecer su resiliencia macroeconómica mediante políticas de cobertura cambiaria, diversificación exportadora y gestión prudente de deuda externa. La planeación financiera corporativa debe incorporar el ciclo financiero global y los riesgos derivados de la política monetaria internacional, priorizando proyectos sostenibles y sectores con alto valor agregado. La estabilidad cambiaria solo será sostenible si se convierte en desarrollo estructural, apoyado por innovación, gobernanza transparente y cooperación regional. Muchas gracias.